El día comenzó como cualquier otro en la Estación Espacial Internacional de la Tierra. La tripulación estaba realizando sus tareas habituales, revisando el equipo, realizando experimentos y documentando la hermosa mármol azul debajo de ellos. Fue entonces cuando aparecieron las primeras señales. El oficial de comunicaciones notó extraños patrones de interferencia en sus señales, algo que nunca habían visto antes. En cuestión de horas, el cielo se iluminó con lo que parecían cortinas de luz ondulantes, pero estas no eran las auroras boreales habituales, brillaban con colores que no deberían existir en la naturaleza. A través de estas distorsiones cósmicas, llegaron la flota El Action, sus naves oscuras y angulares, parecían fragmentos de medianoche contra la brillante atmósfera de la Tierra. Los gobiernos del mundo se apresuraron a responder. Los canales de noticias interrumpieron las transmisiones regulares. Las redes sociales explotaron con videos de las enormes naves que ahora se cernían sobre las principales ciudades, y la gente se apresuró a abastecerse de suministros. Las elecciones no atacaron de inmediato, ese no era su estilo, en cambio, posicionaron sus naves estratégicamente alrededor del globo. Una demostración de fuerza destinada a intimidar. Su primer mensaje se transmitió simultáneamente en todas las pantallas y dispositivos del mundo. Su planeta ha sido elegido para la integración en el Imperio Alaxo. Su tecnología es primitiva, su defensa es inadecuada, ríndete ahora y tu gente será tratada de manera justa bajo nuestro gobierno. Las bases militares en todo el mundo estaban en alerta máxima, los aviones de combate tomaron los cielos, pero comparados con las naves alienígenas parecían juguetes. Los SAC observaron estos esfuerzos con lo que solo podría describirse como diversión. Sus escaneos mostraron exactamente lo que esperaban. Armas convencionales, tecnología básica de cohetes y sistemas defensivos que estaban siglos detrás de los suyos. Lo que vieron confirmó todo lo que sus exploradores avanzados habían informado. Los humanos todavía usaban combustibles fósiles. Su exploración espacial estaba en su infancia y sus armas más avanzadas eran dispositivos nucleares primitivos y desordenados para los estándares de los SAC. Habían conquistado docenas de mundos en este nivel tecnológico y la Tierra no parecía diferente. Las elecciones. El comandante que miraba desde el puente de su nave insignia se sintió casi decepcionado. Habían esperado al menos algún desafío. Sus escaneos mostraron respuestas militares dispersas, poblaciones en pánico y líderes políticos discutiendo sobre cómo responder. Era una escena familiar que habían presenciado en muchos mundos antes, pero algo se sentía mal. La respuesta humana parecía demasiado coordinada a pesar del aparente caos. Había un patrón subyacente que no encajaba del todo con la civilización en este momento. Nivel de tecnología. Los analistas de elecciones notaron pequeñas inconsistencias, lagunas en sus escaneos, lecturas de energía que aparecían y desaparecían demasiado rápido para rastrear y patrones de comunicación que insinuaban algo más organizado de lo que sugerían las apariencias iniciales. Aún así siguieron este protocolo estándar. Pequeñas naves sonda descendieron a través de la atmósfera diseñada para demostrar su superioridad tecnológica y romper cualquier voluntad restante para resistirlos. Estímulos. Realizaron maniobras aéreas complejas sobre las principales ciudades, evadiendo fácilmente las primitivas aeronaves humanas que intentaron interceptarlos. El mundo observó y las elecciones esperaron los inevitables llamados a la rendición, pero en instalaciones seguras en las profundidades del océano ocultas de los escáneres alienígenas, la verdadera respuesta de la humanidad estaba a punto de comenzar. Mientras los alienígenas enfocaban su atención en el caos de la superficie, permanecieron completamente inconscientes de lo que acechaba en las profundidades. A medida que el primer día de contacto alienígena llegaba a su fin, las elecciones confiaban en su evaluación de las capacidades. De la Tierra no habían visto nada que sugiriera que esto sería algo más que una conquista de rutina, pero estaban a punto de aprender una lección crucial sobre la humanidad. Las apariencias pueden engañar y los humanos son excepcionalmente buenos guardando secretos, especialmente cuando su supervivencia depende de ello. En bases submarinas alrededor del mundo, las tripulaciones realizaron controles finales en los sistemas que pronto cambiarían el curso de la historia. El exceso de confianza de los Z demostraría ser su mayor error, ya que no tenían idea de que estaban a punto de encontrarse con algo que los sacudiría. El Imperio hasta sus cimientos, a 3 kilómetros bajo la superficie del Océano Pacífico, en una instalación tan secreta que menos de 100 personas sabían de su existencia. El mayor logro de la humanidad esperaba en la oscuridad. El TSS Thunderchild no era solo una nave, era un testimonio de lo que los humanos podían lograr cuando trabajaban juntos en secreto durante más de 15 años. La enorme base submarina zumbaba de actividad mientras las tripulaciones realizaban los preparativos finales. Los ingenieros verificaban y volvían a verificar los sistemas mientras los técnicos monitoreaban el núcleo cuántico que impulsaba la enorme nave. La nave en sí era increíble, de casi 2 kilómetros de largo, con líneas suaves que la hacían parecer más una criatura marina masiva que una nave militar.
Lo que hacía que el Thunderchild fuera realmente especial no eran solo sus ojos, sino la tecnología en su interior. Mientras que el mundo de arriba aparentemente había continuado con sus negocios como siempre, las minas más brillantes de cada nación habían estado trabajando juntas en esta instalación oculta. Habían logrado avances que habrían parecido imposibles hace solo unas décadas. Toda la nave contenía materiales que no deberían existir, metales que podían cambiar sus propiedades al ordenarlo, una armadura que podía absorber casi cualquier tipo de energía y sensores. Que podía ver a través del espacio mismo. Los motores cuánticos que lo impulsaban habían sido probados en absoluto secreto. Esas firmas de energía enmascaradas por las millas de océano arriba. En el centro de comando la tripulación observaba las naves alienígenas en sus monitores, sabían cosas que a las elecciones no les gustaba, como los escaneos supuestamente avanzados no podían penetrar los materiales especiales desarrollados para el casco del Thunderchild. Los alienígenas los miraban directamente. Pero no veían nada más que un océano vacío. El ingeniero líder del proyecto estaba de pie en una ventana de observación, observando a equipos de trabajadores, haciendo los ajustes finales a la enorme nave. Recordó el día hace 15 años, cuando los astrónomos detectaron por primera vez la flota Sakan moviéndose a través de sistemas solares distantes. Sabían que este día llegaría, y se habían preparado mientras los gobiernos del mundo se enfocaban públicamente en el gasto militar tradicional y los programas espaciales habían reunido en secreto sus recursos y mejores mentes en este proyecto. El Thunderchild no era solo una nave de guerra, era la póliza de seguro de la humanidad contra la extinción. En lo profundo de la llamada de la nave, el reactor cuántico cobró vida durante la prueba final. A diferencia de todo lo visto antes, no solo generaba energía, doblaba las leyes de la física. Los científicos que lo desarrollaron habían descubierto principios que las elecciones, a pesar de toda su tecnología avanzada, nunca habían considerado posibles. Las armas de la nave no eran solo avanzadas, eran revolucionarias. En lugar de los misiles tradicionales o rayos de energía, el Thunderchild podía manipular la gravedad misma, crear distorsiones temporales localizadas y generar escudos que podían sacudirse los golpes de armas que normalmente podrían vaporizar ciudades. Pero quizás lo más impresionante fue cómo lo habían mantenido todo en secreto. Cada pieza de tecnología en el Thunderchild había sido desarrollada y probada bajo el agua oculta a los ojos de Prime. Sobre las instalaciones, la ubicación había sido elegida cuidadosamente. En una parte del océano donde los fenómenos naturales enmascaraban cualquier lectura inusual. A medida que las noticias de la llegada de los extraterrestres se extendían por todo el mundo sobre las bases, el comandante recibió informes de instalaciones similares en todo el mundo. El Thunderchild no estaba solo, era solo el primero. Otras naves estaban cerca de completarse en bases ocultas debajo de otros océanos, cada una incorporando tecnologías ligeramente diferentes, cada una lista para defenderla Tierra a su manera. La tripulación sabía que su momento llegaría pronto. Habían entrenado durante años en simuladores, preparándose para el día en que se revelarían. No eran solo soldados y científicos, eran la mejor esperanza de la humanidad, elegidos por sus habilidades, su dedicación y su capacidad para guardar el secreto más grande del mundo. Mientras hacían sus preparativos finales, podían sentir el peso de la historia sobre sus hombros. Pronto mostrarían en las elecciones que la humanidad era mucho más de lo que parecían. Los extraterrestres pensaron que estaban tratando con una especie primitiva, pero estaban a punto de aprender cuán equivocados estaban. El momento finalmente había llegado. Llegó mientras las naves de selección colgaban en el cielo como estrellas oscuras, llevando a cabo sus tácticas de intimidación estándar. Algo sin precedentes estaba sucediendo debajo de las olas en las profundidades del Océano Pacífico. Enormes puertas se abrieron lentamente en el fondo del océano, liberando una corriente de burbujas que corrió hacia la superficie. Los motores del Niño del Trueno se encendieron con un profundo resonantum que vibró a través de toda la estructura. Los miembros de la tripulación se movieron con precisión practicada a sus estaciones de batalla, años de entrenamiento evidentes en sus movimientos tranquilos y concentrados. La enorme nave comenzó a elevarse de su nacimiento oculto. El agua caía en cascada de su brillante agujero en las naves alienígenas. Sobre la primera comenzaron a sonar. Sus sentidos detectaron una gran masa moviéndose desde las profundidades del océano, pero las lecturas no tenían sentido. El objeto era claramente masivo, pero parecía parpadear dentro y fuera de sus escaneos, como si estuviera allí y no allí al mismo tiempo. La superficie del Océano Pacífico comenzó a abultarse hacia arriba, atrayendo la atención de los satélites humanos y las naves alienígenas. Luego, en una exhibición que sería recordada por generaciones, el océano mismo pareció partirse cuando el Niño del Trueno rompió la superficie. El agua se deslizó de su agujero en cascadas plateadas, capturando la luz del sol y creando efectos de arco iris que hicieron que la primera aparición de la nave fuera casi mágica. La reacción de la flota Selection fue inmediata, pero confundió a sus sentidos. Lucharon por obtener una lectura clara de la nave. Su H parecía absorber y desviar sus rayos de escaneo de formas que su tecnología no podía explicar. La nave era claramente de origen humano, pero desafiaba todo lo que creían saber sobre las capacidades de la Tierra. Cuando el niño Thunder se elevó completamente en el aire,
Su verdadero tamaño se hizo evidente, empequeñecía a las naves de selección más grandes hasta. Ahora, se movía dentro de una gracia que parecía imposible para algo tan masivo. Los motores cuánticos funcionaron en silencio, manteniendo firme la enorme nave sin ningún medio visible de propulsión. La gente alrededor de la cuenca del Pacífico se detuvo y miró con asombro. Los helechos salieron por miles grabando el primer acorazado espacial verdadero de la humanidad mientras se elevaba hacia el cielo. Las redes sociales explotaron con videos y fotos y, por primera vez desde que llegaron los extraterrestres, la emoción predominante en la Tierra no era el miedo, era el orgullo. El comando Xi'an se sumió en el caos, su inteligencia había estado completamente equivocada. ¿Cómo habían escondido los humanos algo de este tamaño? ¿Cómo habían desarrollado tecnología que los mejores escáneres no pudieron leer correctamente? Toda su estrategia se había basado en la suposición de la inferioridad tecnológica humana, y ahora esa suposición estaba literalmente siendo destruida. El comandante Thunderchild abrió un canal a todas las frecuencias transmitiendo tanto en idiomas humanos como en los formatos de comunicación propios de los San. El mensaje era simple pero poderoso. Este es el Thunderchild de TSS. Estamos listos para defender la Tierra. Le sugerimos que reconsidere su curso de acción actual para demostrar sus capacidades. El Thunderchild activó sus sistemas defensivos. Un brillo flexible apareció alrededor de la nave. Un escudo diferente a todo lo que las selecciones habían encontrado. Sus escaneos mostraron lecturas de energía que no deberían haber sido posibles con lo que creen que es tecnología humana. La apariencia de la nave tuvo un efecto inmediato en la flota alienígena. Varias naves más pequeñas comenzaron a retroceder a posiciones defensivas. Los xianos se habían encontrado con muchas civilizaciones, pero ninguna los había sorprendido así. Ninguno había ocultado sus verdaderas capacidades tan completamente. Cuando el Thunderchild tomó posición entre la Tierra y la flota alienígena, estaba claro que todo había cambiado. Los xianos habían llegado esperando encontrar una conquista fácil. En cambio, se encontraron enfrentando algo nuevo y desconocido, una nave humana que desafió todo lo que creían saber sobre el avance tecnológico en las estaciones orbitales y en las naves de toda la flota alienígena. Los analistas de Selection intentaron frenéticamente darle sentido a lo que estaban viendo, pero la verdad se estaba volviendo clara. Habían subestimado severamente a la humanidad y ese error podría costarle su primera gran derrota en siglos de conquista. La flota Selection quedó inmóvil en Spaz como sus mejores científicos e ingenieros lucharon por comprender lo que estaban viendo. Sus escaneos del Thunderchild revelaron tecnologías que no deberían existir, al menos no en la Tierra. La armadura cuántica bloqueada de la nave humana no solo era avanzada, era revolucionaria. Cada escaneo que realizaban revelaba nuevas sorpresas. El todo no era solo una barrera, estaba vivo a su manera, adaptándose y cambiando constantemente a nivel molecular. Cuando intentaron analizar sus sistemas de armas, sus sentidos devolvieron lecturas imposibles. La fuente de energía en el corazón de la nave parecía doblar la realidad misma. La tripulación del Thunderchild observó sus propias lecturas con tranquila confianza. Podían ver los escaneos alienígenas rebotando inofensivamente en sus escudos, podían rastrear cada movimiento de la flota de selección. Años de preparación habían valido la pena. Su nave no solo era competitiva con la tecnología alienígena, la había superado de muchas maneras. En la sala de máquinas del Thunderchild, el núcleo cuántico pulsaba con un ritmo constante. Su luz blanca azulada proyectaba sombras extrañas. Los ingenieros monitoreaban sus estaciones con orgullo mientras los alienígenas dependían de la energía de fusión convencional. El Thunderchild extraía energía del tejido cuántico del espacio mismo. Cada pulso del núcleo generaba más poder que un pequeño sol. Las armas de la nave permanecieron apagadas pero listas, a diferencia de las armas de energía cruda de la flota alienígena. El arsenal del Niño del Trueno manipuló las fuerzas fundamentales del universo. Las lanzas de gravedad podían destrozar naves sin disparar un solo tiro. Los campos de dilatación del tiempo podían congelar naves enemigas en momentos de tiempo extendido. La elección de un comandante de Young, frustrada por el cambio repentino de poder, decidió probar las capacidades de la nave humana sin la autorización del comando de la flota. Ordenó a su nave que apuntara las armas al Niño del Trueno. Su tripulación, entrenada para obedecer sin cuestionar, cumplió. La respuesta fue inmediata, pero medida, antes de que la nave alienígena pudiera encender sus armas principales. El Niño del Trueno ya había reaccionado. Un suave pulso de fuerza gravitacional se extendió desde la nave humana. No estaba destinado a destruir. Solo para demostrar. La nave alienígena se encontró incapaz de moverse, atrapada en una red de gravedad alterada. La tripulación de Sakan observó en estado de shock cómo sus sistemas más avanzados simplemente dejaban de funcionar. Su gravedad artificial parpadeó. Sus armas no responderían. Incluso sus sistemas de emergencia parecían confundidos. El Niño del Trueno había neutralizado su nave sin disparar un solo convencional. Disparó y luego, tan rápido como el campo gravitacional los liberó.
El mensaje era claro. La nave humana podría haberlos destruido, pero eligió no hacerlo. Esta demostración de poder y moderación envió ondas de choque a través de toda la flota alienígena. Nunca se habían encontrado con una especie que pudiera contrarrestar tan fácilmente su tecnología. El sistema informático central del Thunder Child, mucho más avanzado que todo lo que los selecciones habían esperado, había predicho y contado el ataque antes de que pudiera comenzar. La inteligencia artificial de la nave no solo reaccionó a las amenazas, las anticipó, ejecutando millones de escenarios por segundo a medida que las noticias de la confrontación se extendieron por la flota alienígena. El alto mando celiano se enfrentó a una realidad incómoda. Sus escaneos mostraron que la tecnología Thunderchild se basaba en gran medida en principios que sus científicos nunca habían teorizado. Los humanos simplemente se habían puesto al día con la tecnología Assassin. Tomaron un camino completamente diferente y posiblemente lo superaron. La revelación más inquietante llegó cuando detectaron firmas de energía similares de otras partes de los océanos de la Tierra. El Thunderchild no fue una demostración única, fue solo la primera. La humanidad de alguna manera se las había arreglado para desarrollar una flota completa de estas naves en completo secreto. Lo que más asustó a los selecciones. No era solo la tecnología avanzada, era la rapidez con la que los humanos la habían desarrollado. Otras especies con las que se encontraron tardaron siglos en avanzar a través de varias etapas tecnológicas. Los humanos aparentemente habían avanzado siglos en solo unas pocas décadas y lo habían hecho de una manera que nadie había detectado. La tensión en el espacio podría haber sido cortada con un cuchillo a pesar de la clara advertencia del niño del trueno. El joven y exaltado comandante Selection no pudo aceptar la humillación de ser superado por lo que todavía consideraba una especie inferior. Su crucero de batalla, el Pride of Selection, rompió la formación y se movió agresivamente hacia la nave humana dentro del centro de comando del Thunderchild. La tripulación permaneció tranquila. Entrenaron para este escenario exacto. Incontables veces en simulaciones, los sistemas avanzados de la nave ya habían detectado el aumento de potencia en las armas de la nave alienígena, y las medidas defensivas se activaron automáticamente sin necesidad de pánico. El comandante de El Action lanzó lo que pensó que sería un ataque abrumador. Su nave disparó una barrera de torpedos de plasma, armas que normalmente podrían vaporizar pequeñas ciudades. Los ataques se extendieron por el espacio. Su brillante energía púrpura iluminó la atmósfera de la Tierra como auroras artificiales. Lo que sucedió después dejó sin palabras incluso a los guerreros Selection más experimentados cuando los torpedos de plasma se acercaron al Thunderchild. Parecían disminuir la velocidad como si se movieran a través de un jarabe espeso. El campo de defensa temporal de la nave humana se había activado creando una burbuja de tiempo alterado a su alrededor. Los ataques entrantes fueron atrapados en este campo. Desacelerando aún casi paralizado con una facilidad casi casual, el sistema de puntos de cerco del niño del trueno se puso a trabajar. Pequeños pulsos de gravedad concentrada arrancaron los torpedos de plasma congelado del espacio dispersando de forma segura su energía en ondas inofensivas que ondularon a través del campo temporal. No era solo una defensa, era una elegante demostración de superioridad tecnológica completa. El joven comandante, furioso al ver su ataque neutralizado tan fácilmente, ordenó a su nave que se acercara planeando usar sus armas de corto alcance. El resto de la flota electoral observó con horror cómo ignoraba las órdenes directas de retirarse. Todos podían ver que esto era un error, pero el orgullo y la ira habían nublado su juicio. La respuesta del niño del trueno fue precisa y mesurada. En lugar de destruir la nave atacante, creó un pozo de gravedad localizado que atrapó a la nave alienígena como un pez en una red. El orgullo de Silla se encontró incapaz de avanzar o retroceder, sostenido en su lugar por fuerzas que su motor no podía contrarrestar. Entonces, en una demostración de poder y misericordia, el niño del trueno usó sus sistemas de manipulación de gravedad para rotar lentamente la nave atacante y apuntarla hacia su propia flota. El mensaje fue claro: vete a casa, reconsidera tus elecciones y sé agradecido. Elegimos la paz sobre el conflicto. Todo el encuentro había durado menos de 5 minutos, pero su impacto se sentiría durante generaciones. El niño del trueno había demostrado no solo una tecnología superior, sino también un juicio superior. Podrían haber destruido la nave atacante, pero en su lugar eligieron ofrecer una lección de humildad en la Tierra. Millones vieron el encuentro a través de telescopios y en pantallas que mostraban feeds de la agencia espacial. El orgullo que hinchó los corazones humanos no se trataba solo de tener mejor tecnología, se trataba de usar esa tecnología sabiamente sobre mostrar moderación cuando la fuerza no era necesaria. En estas elecciones, el alto mando no perdió tiempo en relevar al joven comandante de sus deberes. Sus acciones casi habían provocado un conflicto. Ahora se daban cuenta de que tal vez no pudieran ganar.
Lo más importante es que el incidente había demostrado que los humanos poseían no solo tecnología avanzada, sino la sabiduría para usarla responsablemente mientras la nave alienígena deshabilitada era empujada de regreso a su flota por sus propias naves de apoyo. El niño del trueno se mantuvo firme en su posición defensiva sobre la Tierra. Su tripulación continuó con sus deberes con calma sabiendo que acababan de cambiar el curso de la historia humana sin disparar un solo tiro con ira. El incidente tuvo otro efecto inesperado. Los guerreros que valoraban tanto el poder como el honor se encontraron ganando una admiración a regañadientes por estos humanos que podrían haber destruido su nave, pero eligieron no hacerlo. Tal vez comenzaron a pensar que estos seres no eran tan primitivos después de todo. Después del fallido intento de ataque, la atmósfera en el espacio cambió dramáticamente. El alto mando celiano se dio cuenta de que necesitaban repensar completamente su enfoque. Abrió canales diplomáticos. Una señal llegó a la comunicación del niño Thunder. Los sistemas N solicitaban un diálogo pacífico, la respuesta de la Tierra fue rápida pero cautelosa. El comandante del niño Thunder activó el sistema de comunicación holográfico de la nave, creando un espacio de reunión virtual donde ambas partes podían hablar cara a cara. La tecnología en sí fue otra sorpresa para los extraterrestres. La calidad de los hologramas estaba más allá de todo lo que poseían dentro de este espacio virtual. Los líderes electorales vieron de cerca por primera vez a sus contrapartes humanas. Se sorprendieron al encontrarse frente a frente no solo a personal militar, sino también a científicos, ingenieros y líderes civiles. Esto no era solo una nave militar, era un símbolo de cooperación y logros humanos. Los representantes humanos no perdieron el tiempo con cortesías. Expusieron lo que sabían, la historia de los Sin de conquistar otros mundos, sus tácticas habituales de intimidación y su método habitual de explotar los recursos de los planetas conquistados. Los extraterrestres se sorprendieron. Los humanos no solo habían desarrollado tecnología avanzada, habían estado reuniendo inteligencia sobre el Imperio Ciano durante años. Luego vino la mayor revelación. Uno de los científicos humanos levantó una pantalla holográfica que mostraba firmas de energía de varios puntos alrededor de los océanos de la Tierra. La firma coincidió con la de un niño del trueno. El mensaje fue claro, no se trataba de una sola nave, había otras, cada una con sus propias capacidades únicas, cada una lista para defender la Tierra si era necesario. Los líderes electorales se encontraron en una situación sin precedentes. Toda su estrategia se había basado en la superioridad tecnológica, pero ahora se enfrentaban a una especie que no solo se había puesto al día, sino que había desarrollado tecnologías que ni siquiera entendían. Los humanos habían logrado en secreto lo que a otras civilizaciones les tomó siglos desarrollar abiertamente a medida que continuaban las conversaciones diplomáticas. Los representantes de la Tierra compartieron más detalles sobre el desarrollo del niño del trueno. Explicaron cómo las naciones del mundo habían trabajado juntas en secreto extrayendo recursos y conocimientos mientras mantenían una fachada de progreso tecnológico normal. El engaño había sido perfecto, incluso los exploradores avanzados cianos habían sido engañados. Los extraterrestres estaban particularmente interesados en comprender cómo los humanos habían logrado un progreso tan rápido. La respuesta los sorprendió. Fue precisamente por la amenaza de la invasión alienígena. El conocimiento de que no estaban solos en el universo y que otras civilizaciones podrían no ser amigables. La humanidad unida de formas que nada más podría. A lo largo de la discusión, se revelaron capacidades más increíbles del niño del trueno. Su sistema de comunicación cuántica podía instantáneamente conectar con cualquier punto de la Tierra sin posibilidad de intercepción. Su bahía médica contenía tecnología que podía curar enfermedades. Las elecciones todavía luchaban con incluso su sistema de reciclaje de residuos era más avanzado que todo lo que tenían los líderes electorales. Comenzaron a darse cuenta de que se enfrentaban a una elección: continuar con su enfoque de conquista estándar y arriesgarse a una guerra devastadora o intentar algo nuevo. Los humanos habían demostrado no solo ser tecnológicamente capaces, sino también medidos en su respuesta a la agresión. Tal vez había otra forma de avanzar. Cuando la sesión diplomática llegó a su fin, ambos lados tenían mucho en qué pensar. Los humanos habían demostrado no solo su destreza tecnológica, sino su voluntad de defenderse mientras seguían abiertos a soluciones pacíficas. Las elecciones, por su parte, estaban comenzando a sentar a la Tierra no como una conquista, sino como un callejón potencial. El niño del trueno permaneció en la estación guardián silencioso, mientras ambos lados consideraban sus próximos movimientos. Su mera presencia era un recordatorio constante de que la humanidad ya no era una especie para subestimar. La edad de la Tierra, siendo vista como un blanco fácil para la conquista alienígena, había terminado cuando las tensiones se aliviaron. Algo inesperado comenzó a suceder. Tanto humanos como ZS sintieron curiosidad el uno por el otro. El niño del trueno. Enorme bahía Hanker, que fue elegido como un lugar de encuentro.
Neutral, donde se llevaría a cabo el primer intercambio cultural cara a cara. La delegación humana llegó con regalos, no solo datos técnicos, sino también arte, música y ejemplos de las culturas de la Tierra. Las selecciones estaban fascinadas por la creatividad humana, se habían centrado tanto en el avance tecnológico que cosas como la música y el arte se habían vuelto raras en su sociedad. El sonido de una simple guitarra tocada hizo llorar a varios de sus científicos. Lo que más impresionó a los extraterrestres no fue solo la tecnología humana, fue la rapidez con la que los humanos la habían desarrollado. Cuando se les mostró la historia del progreso humano desde el primer vuelo propulsado hasta los viajes espaciales en poco más de un siglo, las selecciones quedaron atónitas. Otras especies que habían encontrado tardaron 3 o 4 veces más en lograr avances similares. El secreto que aprendieron estaba en la naturaleza humana misma. Mientras que la sociedad electoral valoraba el orden y la conformidad, los humanos prosperaban con la competencia y la cooperación. Existían lado a lado diferentes equipos de científicos, competían para resolver el mismo problema y luego compartían sus hallazgos para impulsar el progreso aún más. Este enfoque había llevado a avances que los métodos de investigación saquianos más estructurados habían pasado por alto. Durante los recorridos del Thunderchild, los extraterrestres descubrieron más sorpresas. La tripulación de la nave incluía personas de todos los rincones de la Tierra, todas trabajando juntas sin problemas. La nave en sí contenía tecnologías desarrolladas por diferentes naciones, cada una contribuyendo con su mejor innovación para crear algo más grande de lo que cualquiera podría haber logrado. Solo los científicos electorales eran particularmente sorprendidos por las habilidades humanas para resolver problemas. Cuando se les mostró un problema técnico que había desconcertado a sus ingenieros durante años, un equipo humano ideó 3 posibles soluciones en solo unas horas. Su capacidad para pensar fuera de la caja. Una frase humana que necesitaba mucha explicación. No se parecía a nada que los extraterrestres hubieran visto en las áreas recreativas de la nave. El intercambio cultural floreció. Los miembros de la tripulación humana enseñaron a los visitantes de la selección juegos de la Tierra como el ajedrez. Los extraterrestres a su vez compartieron historias de sus viajes a través de la galaxia. Ambos lados se encontraron riendo juntos mientras navegaban por los momentos incómodos del primer contacto. Como cuando un científico electoral activó accidentalmente una máquina de café y se sobresaltó por la repentina explosión de vapor. La bahía médica avanzada del Niño Trueno se convirtió en un punto de intenso interés. Los médicos humanos habían desarrollado formas de curar que las selecciones nunca habían considerado. Mientras que los extraterrestres dependían en gran medida de reemplazos sintéticos para partes corporales dañadas. Los humanos habían encontrado formas de regenerar tejido natural. Este descubrimiento por sí solo podría revolucionar la atención médica en toda la galaxia. Incluso los sistemas ambientales de la nave impresionaron a los visitantes. Los humanos habían creado un ecosistema cerrado que era más eficiente que cualquier cosa en la flota electoral. La forma en que el Niño Trueno reciclaba y purificaba el aire y el agua, cultivaban alimentos en cámaras especializadas y mantenían condiciones de vida perfectas, mostraron una comprensión de los sistemas biológicos que superó a los alienígenas. Soluciones mecánicas. Este liderazgo electoral comenzó a ver la Tierra bajo una nueva luz. Era una especie que no solo había igualado su tecnología, sino que había encontrado formas completamente nuevas de resolver problemas. El enfoque humano de combinar la competencia con la cooperación había llevado a innovaciones que no habían creído posibles. A medida que pasaban los días, más naves Sakan solicitaron permiso para enviar observadores al Niño del Trueno. Lo que había comenzado como un tenso enfrentamiento militar se estaba transformando en el programa de intercambio cultural más inusual de la galaxia. La enorme nave construida para la guerra se estaba convirtiendo en un símbolo de paz y comprensión. Lo más sorprendente es que los Seshin se encontraron aprendiendo de los humanos sobre cosas que habían olvidado: la importancia del arte, el valor de la creatividad individual y el poder de trabajar juntos manteniendo identidades únicas. Se estaba volviendo claro que este encuentro cambiaría a ambas especies para siempre. El Alto Consejo de la Elección convocó una reunión de emergencia a bordo de su nave insignia. Por primera vez en sus 1000 años de historia de exploración espacial, estaban a punto de hacer algo sin precedentes: proponer una alianza con una especie que originalmente habían planeado conquistar. La decisión no fue fácil, pero la evidencia era abrumadora. En la sala de conferencias principal de Thunderchild, los sistemas holográficos avanzados de la nave mostraban la propuesta con asombrosos detalles. Los representantes humanos escucharon atentamente la propuesta, que habían preparado para muchos escenarios: invasión, conflicto e incluso destrucción planetaria, pero una oferta de alianza parecía poco probable. Sin embargo, allí estaban, discutiendo rutas comerciales y programas de intercambio tecnológico con una especie que había llegado como conquistadores hace apenas unos días. La tripulación del Thunderchild observó con interés cómo los equipos diplomáticos iban y venían entre reuniones. La nave que había sido construida para la guerra ahora estaba organizando conversaciones de paz.
Sus sistemas de seguridad avanzados, diseñados para detectar amenazas, se estaban utilizando para verificar la autenticidad de los documentos diplomáticos. Un punto particular de discusión captó la atención de todos: los cianos querían establecer un centro de investigación conjunto donde los científicos de ambas especies pudieran trabajar juntos. Estaban especialmente interesados en comprender cómo los humanos habían desarrollado soluciones tecnológicas tan diferentes. La delegación humana tenía sus propias peticiones, ya que querían garantías de que la Tierra permanecería independiente, de que las innovaciones humanas estarían protegidas y de que cualquier alianza sería entre iguales. Los días de considerar a la Tierra como un planeta primitivo habían terminado. Ahora era el momento de una asociación de respeto mutuo. En la plataforma de observación de la nave, los negociadores humanos y humanos tomaban descansos entre sesiones para mirar juntos a la Tierra. Los extraterrestres comenzaron a comprender por qué los humanos habían desarrollado tecnologías tan únicas. Lo habían hecho para proteger ese hermoso planeta azul debajo de ellos. La propuesta incluía planes para misiones conjuntas de exploración espacial. Los cianos tenían naves que podían viajar entre estrellas con facilidad, pero los humanos habían desarrollado mejores formas de proteger a las tripulaciones de la radiación y mantener el bienestar psicológico durante largos viajes juntos. Podían explorar más allá de lo que ninguna de las especies había ido antes. Ambas partes acordaron que la alianza tendría que construirse lentamente y que la confianza se desarrollaría con el tiempo. El niño del trueno permanecería en patrulla y la otra nave humana estaría lista. La confianza era importante, pero también se estaba preparando. Los Sax respetaron esta precaución, mostró sabiduría. No habían esperado de una raza espacial tan joven a medida que continuaban las negociaciones. Noticias del potencial. La alianza se extendió por ambas flotas. Los miembros de la tripulación de ambos lados ya estaban imaginando las posibilidades: las naves humanas explorando estrellas distantes, los científicos de la elección aprendiendo nuevas formas de resolver viejos problemas, y ambas especies volviéndose más fuertes juntas. La propuesta de alianza no se trataba solo de cooperación militar o intercambio tecnológico, se trataba de que dos especies reconocieran que podían lograr más juntos que separados. Los cianos tenían siglos de experiencia en el espacio, mientras que los humanos tenían nuevas perspectivas y soluciones innovadoras. Juntos podían revolucionar la galaxia. El amanecer amaneció sobre el Océano Pacífico en un día que sería recordado a lo largo de la historia humana. El niño del trueno se cernía majestuosamente sobre la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Su forma masiva proyectaba una sombra protectora en lugar de amenazante. Los delegados de todas las naciones de la Tierra se reunieron para presenciar algo sin precedentes: la firma de la primera alianza interestelar de la humanidad. La ceremonia se estaba transmitiendo a todo el mundo. Miles de millones vieron cómo los sistemas holográficos avanzados del niño del trueno proyectaban el evento en hogares, plazas y espacios públicos en todo el mundo. Por primera vez, la gente podía ver a sus invitados extraterrestres, entendiendo claramente que estos seres que vinieron como conquistadores se irían como aliados dentro del edificio humano. La gran asamblea. El salón había sido modificado para dar cabida tanto a humanos como a delegaciones de Sakan. Los miembros del Alto Consejo de Sakan con sus formas altas y dignas junto a los líderes del mundo humano. El contraste era sorprendente, pero había un sentido compartido de propósito que trascendía sus diferencias físicas. El acuerdo de selección de la Tierra, como llegó a ser conocido, se mostró en una pantalla gigante. Sus términos eran claros y justos: defensa mutua, intercambio tecnológico, preservación cultural y derechos de exploración conjunta. Lo más importante, reconocía a la Tierra como un socio igualitario en los asuntos galácticos, no un mundo subordinado. La comandante Niño del Trueno dio un discurso que conmovió a ambas especies. Habló de cómo la nave construida en secreto para defender la Tierra se había convertido en un puente entre civilizaciones. Su propia existencia había evitado una guerra y abierto la puerta a la paz. La comandante agradeció a los miles de científicos, ingenieros y trabajadores que habían mantenido el proyecto en secreto durante tanto tiempo. Como las firmas finales se agregaron al acuerdo, algo hermoso sucedió. El niño del trueno activó sus generadores de campo cuántico, creando un espectáculo de luces espectacular en el cielo. Las naves de elección respondieron con su propia exhibición, y durante unos minutos el cielo sobre Nueva York bailó con luces que representaban lo mejor de ambas civilizaciones. El primer acto de los acuerdos fue el establecimiento de la Iniciativa Conjunta de Exploración Espacial. El Thunderchild lideraría la primera misión que llevaría a tripulantes humanos y de la Selection para explorar regiones desconocidas del espacio. Sus tecnologías únicas combinadas con la experiencia de la Selection empujarían los límites de lo que ambas especies creían posible. Los canales de noticias de toda la Tierra mostraban celebraciones en ciudades de todo el mundo. Las personas que se habían escondido con miedo hace solo unos días ahora bailaban en las calles. Los niños señalaban con entusiasmo las naves alienígenas. Ya no las veían como amenazas, sino como puertas de entrada a Adventure Among the Stars en órbita.
Más naves de la clase Thunderchild emergían de sus bases ocultas, revelando las capacidades defensivas completas de la Tierra. Los Cellans observaban con un nuevo respeto cómo estas enormes naves tomaban posiciones protectoras alrededor del planeta. Cada nave representaba un aspecto diferente de la innovación humana, todos trabajando juntos para proteger su hogar. El Action Fleet comenzó su partida, pero no como conquistadores en retirada. Se fueron como aliados, dejando atrás a embajadores y llevándose consigo a representantes humanos que ayudarían a establecer la primera embajada de la Tierra en el espacio profundo. Sus enormes naves desaparecieron en el hiperespacio una por una. Cada partida estaba marcada por un saludo respetuoso del Thunderchild. El rayo pulsar de gravedad mientras el sol se ponía en este día histórico. El niño del trueno permaneció en la estación sobre la Tierra, un símbolo de lo lejos que había llegado la humanidad. La nave que fue construida por miedo, ahora se erguía como un testimonio de esperanza. Su núcleo cuántico pulsaba de manera constante, listo para impulsar la próxima gran aventura de la humanidad. Entre las estrellas, el mundo había cambiado para siempre. Los humanos miraron el cielo nocturno con nuevos ojos, sabiendo que ya no estaban solos, ya no eran vulnerables y ya no estaban atados a su propio sistema solar. La era del aislamiento de la Tierra había terminado y un nuevo capítulo en la historia humana había comenzado, no a través de la conquista o la sumisión, sino a través de la sabiduría, la innovación y el coraje para alcanzar las estrellas.